Muy bien, leamos, hermanos, pero por favor abra su mente y su corazón, no solo para dar una lectura más, sino para entender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta muy gloriosa enseñanza. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo y Silas, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ya sabrá usted quién es, ¿verdad? El que escribe Pablo a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiero que me ayude a leer del versículo 2 al 5, quiero con toda su fuerza. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Quiero que repitamos el versículo 4 y 5. Si me hace favor, ayúdeme a leer, no me deje solo. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Diga, y aumentaban en número cada día. Puede decir una vez más, y aumentaban en número. Hoy vamos a ver un tema que le hemos puesto: cree en el Señor Jesucristo. Dile a la persona que está al lado, cree en el Señor Jesucristo. ¿Se lo puedes decir? A quien está atrás, adelante, dile, cree en el Señor Jesucristo. Ese es el tema que hoy vamos a ver. Puede ocupar su lugar. Sonríale a la persona que está a un lado. Acuérdese que somos una familia, y lo más importante de cuando la familia se reúne no es para pelear, es para disfrutar, es para estar contentos, es para recordar cosas maravillosas. Hoy veremos qué tan necesario, hoy vamos a ver qué tan importante es la enseñanza y la doctrina en nuestras vidas. Si alguien creyó, hermanos, que aprender o a saber de Dios es simplemente venir a la iglesia, cantar lindos coros, cantar esos coros que nos motivan, que hasta se nos enchina la piel cuando sabemos lo que cantamos, no es ese el fundamento de nuestra iglesia. El fundamento de una congregación es su enseñanza, es su doctrina, es lo que esa familia o ese grupo o esa reunión enseña. Esa enseñanza que muchas veces la pasamos por alto es el fundamento que nos va a ayudar a crecer. ¿Por qué hoy en día se hace tanta crítica a la doctrina que se ha vuelto muy light? Cuando digo muy light, que ya no enseñan sobre el infierno, por ejemplo, donde ya no hablan acerca del pecado. ¿Por qué? Para que la gente no se espante. Donde ya no hablan de que hay que arrepentirse, donde hay que hablar de que Dios es bueno, y lo cierto, ciertamente lo es, pero ya no se corrige el pecado. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque la gente va a pensar que el pastor, lejos de ser alguien que nos guíe, lejos de que Dios sea alguien que nos ayude a vivir nuestra vida y cambiar nuestra vida, va a pensar que es simplemente un psicólogo que nos enseña a sobrellevar las cosas, a pensar positivamente. No estoy hablando mal de ningún psicólogo, que cuánto ha ayudado a mucha gente, pero los psicólogos tienen un límite. Los psicólogos, así como los doctores, así como los psiquiatras, tienen un límite. Pero hay un Dios todopoderoso en la Biblia que no conoce límites y que puede sacarnos de cualquier agujero donde nosotros estemos, siempre y cuando sepamos de Él. Dios no nos va a bendecir por cantar o por simplemente visitar, sino por la enseñanza que nosotros tenemos. Y fíjese que es muy importante cuando, por ejemplo, hoy en día las escuelas, los colegios se abren, y mire, lo primero que tú ves en un comercial de una escuela es: este colegio tiene estos principios, este colegio tiene estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque en base a eso, el que sabe pensar dice: yo quiero que mi hijo esté ahí, porque le van a enseñar correctamente.
A diferencia de muchos de nosotros que de repente decimos, no, este que está aquí mejor porque está cerquita de la casa. No sabes qué enseñanza dan, no sabes cuál es su base teológica o más que teológica, porque no es un instituto bíblico, su enseñanza básica, sus fundamentos. No conoces si tienen principios, solamente está más cerca de la casa. Y ese es un error, hermanos. A veces decimos, yo me reúno en esta iglesia porque pues aquí estoy tranquilo aquí, y no sabemos qué es lo que enseñan. Es más, tal vez aquí habrá gente que en algún momento vino de otra iglesia y me dijo, pastor, me quiero congregar acá, conozco la iglesia, tiene un tiempo que he venido. Y yo siempre le he dicho, y no puedo mentir en lo que les voy a comentar ahora, les digo a ellos, conózcanos, conózcanlo, quiénes somos, qué creemos, cuál es nuestra doctrina. Por cierto, doctrina viene de una palabra que en latín significa conjunto global de concepciones, de ideas teóricas enseñadas como verdades por un autor o por un número de autores. Escuche bien eso, una doctrina es un conjunto global de concepciones teóricas enseñadas como verdades por un autor o por un grupo de autores. Así que las doctrinas bíblicas, que muchas veces les hacemos un fuche, así como que, pues yo creo todo lo que mi pastor diga. No se crea eso, hermano. Si usted llega a un lugar y dice, no, yo tengo fe en mi pastor, está bien, pero usted lleve su arma, usted lleve su Biblia, llévese un buen color rojo por ahí y marque la cita. ¿Por qué? Porque esa enseñanza es doctrina, porque esa enseñanza es nuestro fundamento. ¿Sabe por qué la iglesia no se ha destruido? Ahora no hablo de la iglesia, la casa del Rey Jesús. ¿Sabe por qué las congregaciones que aman a Jesús y que tienen la Biblia se mantienen todavía unidas? Porque tienen una doctrina y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la base doctrinal de nuestra creencia. Por eso la Biblia dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero le cuento que Jesucristo de Nazaret hace más de 2000 años resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios el Padre y está en el corazón de cada creyente cuando le acepta como su único. Dale un aplauso más fuerte. Cuando le acepta como su único y suficiente Salvador. Entonces echemos vistazo, mire hermano, echemos un vistazo a esto. Hoy en la mañana vimos, y no sé si usted tuvo la oportunidad, y yo le recomiendo, no porque lo haya yo predicado, sino porque para que llevemos la secuencia de las enseñanzas. Hoy en la mañana vimos cómo en algún momento, oiga bien esto, perdóneme si soy repetitivo, las iglesias o los grupos empiezan a convertirse en iglesias. El evangelismo sigue corriendo. Después de haberlos apedreado a los apóstoles, ellos se iban a Panfilia, Listra, Derbe, Antioquía, a Chipre, y en todos los lugares compartían, se convertían, la gente era liberada, los endemoniados quedaban libres, la palabra empezaba a compartirse, griegos y mucha gente empezaba a conocer del Señor y se empezaban a reunir. Y sabe una cosa, dentro de esas enseñanzas, o la gente mejor dicho, enseñaba lo que veía, lo que oía. No había como hoy que tenemos una palabra. Entonces, como cada quien estaba teniendo ideas diferentes, escúcheme bien esto, algunos mezclaban la enseñanza de la fe en Jesús con la doctrina del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Y en el capítulo 15, para hacer un poco de recordatorio, el capítulo 15 versículo 1 dice: entonces algunos, esto lo vimos en la mañana y estuvo muy interesante, ojalá lo pueda leer, lo pueda ver. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y esto, hermanos, empezaba a preocupar a todo mundo, porque curiosamente uno les hablaban de que Jesús es el Señor. Es más, la semana pasada les compartía de que un hombre llamado Pedro y Pablo y Silas o Bernabé se metían a las sinagogas, entraban a las sinagogas y de repente en la oportunidad que tenían para hablar en una sinagoga donde solamente se hablaba de la ley de Moisés, empezaban a decir: solo Jesucristo es nuestra esperanza, solo a través de aquel que crucificaron podemos ser libres. Y la gente, en vez de apedrearlo, les decía: vénganse para el otro día de reposo, vengan, queremos escuchar de Jesús. Así que toda la ciudad salía a su encuentro, pero no había ordenanzas, no había leyes, no había doctrina.
Entonces, cuando ellos se dan cuenta que empiezan a ver ese tipo de detalles, se les parece bien hacer una carta. Y dije, vamos a hacer una carta donde nadie puede ir a decir que esto es bueno y esto es malo. Solamente las personas que estén capacitadas. ¿Quiere leer esa carta? Simplemente leamos capítulo 15, versículo 23. Y escribir por conducto de ellos. Esos dos puntos nos refiere que es una carta que están escribiendo, mandando. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, dirigida a los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, están saludándolos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarlos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Yo quiero que lea fuerte el versículo número 28 y vea la calidad de palabra que hay ahí. Dice el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Se da cuenta lo que está leyendo? Ellos pusieron de antemano por delante al Espíritu Santo y dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no les vamos a poner cargas. ¿Qué significaba? Que en la ley se les ponían cargas. Tienen que hacer eso, tienen que guardar aquello, no tiene que caminar acá, no tiene que comprar, no tiene que vender, no tiene que poner la luz, no tiene que sacar. Todo eso era una carga que ellos no podían llevar. Entonces se escribe una carta. Escúcheme. Esto que nosotros menospreciamos, esto que muchas veces dejamos para ahí, la palabra, qué aburrido, tanta letrita, ¿verdad? Esto que es historia, esto que es doctrina, esto que es palabra de Dios, ellos no lo tenían. No tenían un fundamento donde decir esto es bueno y esto es malo. Esto lo dije en la mañana. Hermano, usted no sea un público cautivo. Usted cuando venga traiga la Biblia y aprenda a decir amén y gloria a Dios cuando tiene que decir amén y gloria a Dios. Si usted encuentra una oportunidad para que yo estoy diciendo, el que está predicando está diciendo, y encuentra una verdad digna de honrar al Señor, usted saque esa gloria a Dios. Un ejemplo que de repente dice el pastor o quien está al frente, porque Dios hizo en mi vida grandes maravillas, me sacó del alcoholismo. Ahí entra un gloria a Dios, bendito sea el Señor. No, que mi familia fue liberada y que tal vez su familia esté mediatada. Ahí vamos nosotros también, bendito sea Dios, yo lo creo. Pero no lo diga cuando de repente de hoy en la mañana hay varones que pasan y yo, hermano, agarraba yo a mi esposa y la dejaba yo como boxeador la cara. Y no falta uno que, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo gloria a Dios? Y con trabajo de estar pegando la mandíbula y gloria a Dios. No, ahí no va el gloria a Dios. Y que de repente no, y mis pecados, ¿verdad?, fueron echados al profundo de la mar. Bendito Dios, ahí están los míos también y no los quiero ir a sacar. Pero de repente decimos frases, y yo, hermano, me echaba 3 cajetillas diarias. Aleluya. ¿Cómo que aleluya? Ahí no entra el aleluya. Ahí entra el Señor te perdona y tus pulmones te aguanten. Ahí entra eso. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar, hermano, pilas. Por eso, hermano, es que cuando hay un niño llorando, mira, así como mi hermana se acerca con un portabebé, le dice, ¿quiere que saquemos a su hijito? No porque su hijo sea un estorbo, sino porque anhelamos que usted escuche la palabra, la doctrina, qué creemos, cuál es la enseñanza, cuál es el fundamento, qué Dios está haciendo en la gente, qué Dios está haciendo en su vida, qué Dios está viendo. ¿Para qué? Para que si tú ves que alguien está siendo bendecido, digas, voy yo, Señor, falto yo, Dios mío, me falta mi bendición. Es como cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos 7 años sin tener hijitos con mi esposa. No podíamos, no se podía. Tuvimos el detalle, ojalá no vaya a decir gloria a Dios, de que mi esposa tuviera 3 legrados. Es ahí donde uno dice, va, gloria a Dios, aleluya. No, ahí no entra gloria a Dios. 3 legrados, 7 años, no se podía. Y yo presentaba un muchachitero y un muchachitero por acá, ¿verdad? Algunos que ni los conocía, pero los presentaba. Y yo sabía en mi mente que decía, ahí viene el mío por ahí, Señor.
No decía, este chamaco está feo, está lelo, ¿para qué lo vienen a presentar? No, contrario, Señor, ¿cuándo vendrá el mío? Y llegó la Meile, amén, que ahora no se baja del altar, ahí está. Y llegó la Belén, que ahí estaba por el, digo, molestándonos, ahí andaba en el audio por ahí de repente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber en qué momento dar gloria a Dios y estar consciente que la enseñanza, que la doctrina es tu fundamento, es mi fundamento. El fundamento del creyente no es el ministerio, aunque el ministerio es una bendición. El que cantes, el que toques, el que sirvas, es una bendición. Pero tu fundamento es o debe ser la palabra. ¿Qué debe de ser? La palabra. ¿Qué debe de ser? Y entonces dice la Biblia que estos hombres mandaron cartas. Y cuando empiezan a mandar la carta, dice la Biblia que pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que las que eran necesarias. Versículo 29, lea conmigo 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Esto es lo que tenían que hacer: de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí terminaba la carta. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, ya van en el caminar para llevar la carta, y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, quedaron tranquilos diciendo, ya no nos van a poner más carga, ya no vamos a andar cuidando esto, aquello. Ahora tenemos que cuidarnos de no fornicar, no adulterar, de no ser idólatras, de no andar comiendo sangre de los animales, ni ahogado, nada de eso. Entonces eso les pareció que estaban tranquilizando. Esa carta, hermanos, empezó a circular y eso es lo que se empezó a convertir en una doctrina. Por eso lo que leímos ahorita nos enseña que Pablo, dice el versículo, después de que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Repito, leamos el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, porque Timoteo lo acompañaba, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las, a ver, ayúdame a leerlo como buen alumnos, para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. ¿Por qué aumentaban en número? Porque ya se entendían, porque ya se conocían, porque decían, esto crees tú, también eso creo yo, somos hermanos. ¿Crees que Jesús? Yo también lo creo. ¿Crees que Jesucristo es el? Yo también lo creo. Y eso empezaba a confirmarse y darles una identidad. Yo no sé si usted sabe a qué iglesia pertenecemos. No sé si sabe que somos de los gritones pentecostales. No sabe si usted que creemos en la llenura del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle sin formar una crítica, ni hacer morbo en la mente de la gente. Pero hay gente que hoy en día en iglesias cristianas, por ejemplo, no cree en los milagros. Hay gente que, por ejemplo, en iglesias cristianas no cree en el bautizo del Espíritu Santo, no cree que tenemos que ayunar, no cree que tenemos que vivir en santidad. Es la iglesia, esta congregación cree todo eso. Y nosotros, ya le dirá, ay, yo no sabía que creíamos eso. Creemos eso. Hay un hombre llamado Ronnie Chávez, un evangelista que es, no sé si es de Puerto Rico, no recuerdo dónde es. Pero este hermano dice que cuando era niño él conoció de Dios, y toda su vida siendo un niño y adolescente vivió con una enfermedad llamada asma. En su iglesia nunca le enseñaron que Dios podía sanarlo y nunca oró para que Dios lo sanara. Cuando él fue adulto, cuando él fue una persona mayor, alguien le enseñó, cuando fue a un lugar a compartir, que Dios hacía milagros todavía en este tiempo. ¿Y sabe qué fue o qué pasó? Oró. ¿Y sabe qué pasó? Sanó. Y él creyó que el Dios de los milagros todavía está en este tiempo. Tú y yo tenemos la oportunidad. Yo sé que hay gente que dirá, yo prefiero ir al doctor. Está bien, ve. No creo que sea condenatorio, porque Dios dejó la ciencia. Pero antes de ir al doctor, Señor, estoy en tus manos. Tal vez me puedo orar el mejoralito. Tal vez el desenfriol no lo compre, Señor. Tal vez el Pepto Bismol ya no lo necesite, nada más un poco de cabeza para que ya no coma tanta grasa. Pero de ahí todo claro, Señor, ayúdame. Por eso es necesario que cada uno de nosotros sepamos en qué creemos. Dile a tu vecino, ¿y tú en qué crees? Pregúntale, dile, ¿tú crees que Jesús resucitó? Pregúntaselo, dile, ¿tú crees que Jesús resucitó? No lo hemos visto, pero lo crees. Dile, entonces sos mi hermano. Dile, Dios te bendiga, hermanito, échale ganas.
Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dar un aplauso fuerte a ese Dios que nos ayuda a seguir. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora es importante saber que lo que estamos leyendo en este momento nos habla de los fundamentos. Ahora, ¿por qué ahora empiezan a llegar a muchos lugares? ¿Por qué empiezan a ir a las iglesias, a los lugares? Porque las iglesias no tenían una Biblia. Las iglesias tenían la Torá. Las iglesias tenían el libro de la ley. Las iglesias tenían el Pentateuco. No tenían enseñanzas sobre Jesús. No tenían enseñanzas sobre Jesús como nosotros tenemos en la Biblia, como nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, los principios de la palabra. Todo lo que usted ha escuchado, ellos no lo tenían todavía, como usted y yo tenemos la bendición de tenerlo. Entonces, cada quien pensaba lo que quería y uno decía, no, yo creo que Jesús nos salvó, pero también tengo que circuncidarnos. Hoy en la mañana también hablábamos un poco acerca de gente que en la iglesia, que por no conocer bien la enseñanza, mezcla a Dios con la albahaca, con pasarle huevo a los hijos, con los signos zodiacales, con echar una rameada o una limpia para que se le quite todo lo salado que está, dicen algunos. No, nosotros no somos salados, nosotros somos la sal de esta tierra. Dile a tu vecino, no estés siguiendo ahí con don, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero no vayas ahí. No necesitas eso. Tú necesitas, hermano, que te pongas a cuentas con Dios y le pidas perdón por todas las cosas que andamos haciendo mal. Y hay un Dios poderoso que nos escucha para poder seguir adelante. Ahora piense en esto. Entonces, cuando no hay una enseñanza clara, se forman divisiones. Es más, las doctrinas que existen en algunos lugares, no voy a decir nombres, no voy a hablarte tan específico, pero usted va a entender algunas cosas. Hay gente, por ejemplo, que no cree en el infierno. Y dice, no, una vez muriendo se acabó el asunto. ¿Sabe de dónde nace eso? Que alguien un día dijo, a mí no me gusta la teoría del infierno. A mí no me gusta esa enseñanza. Y como a mí no me gusta, yo voy a hacer mi propia enseñanza. Entonces, cuando una persona cree tener esa capacidad, se está metiendo a Dios con las patadas. Porque la Biblia dice, ¿para qué estás tentando a Dios metiendo unas enseñanzas que no son correctas? Entonces hay gente que no, el infierno no es real, así que yo hago mi doctrina y sígame los buenos. Y hay gente que le sigue, que tiene esa misma situación de creencia, cuando la palabra es clara. Tú no tienes que meterte a pensar qué otra cosa está diciendo Dios. El canon fue cerrado. 66 libros inspirados por el Espíritu Santo son lo suficiente poderosos para hablar a nuestra vida y cambiar nuestra manera de pensar cuando nosotros lo leemos y lo vivimos. Uno dice, ¿qué será lo nuevo de Dios? Lo nuevo de Dios es que Jesucristo viene pronto y que tenemos que estar preparados. No hay cosas nuevas o cosas más nuevas. Es más, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir correctamente para esperarlo a Él. Entonces, cuando usted escuche la enseñanza o empieza a leer, se va a dar cuenta de cosas que muchas veces tal vez no sabía y que muchos de los discípulos no sabían. Oiga, mire, esto para mí es una preocupación. En el capítulo número 15, el versículo número 36, dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, esto es antes de lo que leímos, ¿verdad? Del capítulo que leímos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, era una dupla maravillosa, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Lo puede leer conmigo, por favor, fuerte, el versículo 36? Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver. ¿Para qué querían ver cómo estaba? Porque no había una doctrina como tal, no había una enseñanza que los fundamentara. Entonces era probable que iban a llegar a un lugar y había gente que estaba circuncidando a los creyentes, que estaban guardando el día sábado, que estaban haciendo esto y estaban haciendo por allá. Y decía, vamos a verlos cómo están. No era solamente para verlos físicamente, sino para saber cómo estaban espiritualmente. Digo esto por muchas personas que dicen, no, es que eso que nos anden cuidando, que si le estamos echando ganas, si estamos orando. Pregunta del $1,000,000.
La bendición, ¿para quién es? ¿Sabía usted que hay gente que ni lo cuida? ¿Cómo se siente un hijo? ¿Cómo se siente una hija que nunca lo cuidó su papá o su mamá? Hasta se siente rara porque dice, ¿sabe? A mí nunca mi mamá me dijo cómo estás. Me moría de gripa, me moría de tos y jamás me mandó un bendito mensaje, menos una bendición económica para que me cuidara. ¿Sabe qué siente esa persona cuando alguien lo cuida, cuando alguien se acerca y le pregunta, ¿cómo estás? Simplemente tú pregúntale a alguien mirándole a los ojos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo te fue este día? Cautiva a la gente, cautiva la atención de la gente, porque siente esa persona que te está preocupando por ti. Pero ¿qué tal cuando lo han atendido y lo atienden hasta además? Hasta la gente, es que me siento empalagada, empalagosa, ¿cómo se dice? Ay, siento que me están, pregunta y pregunta. Agradece que alguien te quiere, por el amor de Dios. Dile a tu vecino, agradece que alguien te visita, que alguien está ahí, ¿verdad? Yo sé que de repente te molesta porque está como metiche. Ahí está, ¿cómo estás? ¿Y cómo amaneció? Y a su nombre, y quién vive, y a su pueblo, y gloria a Dios, y vamos para allá. Sé que eso de repente te puede molestar, pero hay gente que ni siquiera lo voltean a ver. Es más, compra otro teléfono porque nadie le marca y él mismo se marca, ¿verdad? Se marca al otro, ¿verdad? Se pone uno por aquí, uno por allá, perdón. ¿Cómo estás? No, bien, ¿y tú? No, también echándole ganas. ¿Ya hablaste? No, pero vamos. O manda mensaje, háblenme. Aquí triste, por eso pone la gente en el WhatsApp ahí, aquí sola con mi soledad. ¿Por qué se ríen? Alguna revelación viene a sus vidas, ¿verdad? Entonces de repente eso pasa. Aquí sufriendo, porque quiere que le hable, quiere sentirse atendido. ¿Tú crees que alguien que está atendido dice eso? Aquí estoy solito. No, contrario. Hay gente que dice, ayúdeme, ya no quiero que me estén marcando porque ya no tengo dedo, ya no tengo oreja, ya hasta el tímpano se me reventó tanto que hablo. Pero deberías agradecer eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pablo, usted sabe la historia, le pegan una arrastrada allá donde andaba predicando la palabra. Dice que después de que le arrastran y casi lo dejan como muerto, se sacude el polvo, entra a una ciudad y está ahí, y lo que hizo fue muchos discípulos. Y después de que hace muchos discípulos, dice la palabra de Dios, empezó a delegar ancianos, líderes de iglesias, para que pudieran llevar el orden litúrgico de la congregación. Por eso le decía Pablo a Bernabé, regresemos, vayamos a ver cómo están nuestros hermanos. Imagínense que fuera el pastor Josué. Vamos a ir a ver cómo están los de Chiapas Solidario, residencial Chiapas. Dicen que ahora tienen calles de oro y mar de cristal, aleluya, ¿verdad? Antes era un lodazal criminal, pero ahora bonito se ve el arroyo que va bajando, ¿verdad? Vamos a visitarlos, ¿verdad? A ver si no son ya medios fresones, ¿verdad? Lodo, ¿qué es eso? Aquí no hay lodo, acá hay polvo. Y nos sacudimos el polvo de nuestros pies. Entonces los iban a visitar, y cuando los visitaban, ¿qué les dejaban? Una carta, una enseñanza. Esto es lo que tienes que seguir hacia adelante. Ahora, quiero decirles que en medio de eso que iban predicando, o que iban a dejar las cartas, ellos seguían predicando, y a cuantos se encontraban les compartían. Pero habían personas que empezaban a tener coraje cuando alguien iba haciendo bendición. No sé si lo dije de la mejor manera. De repente la gente se empieza a molestar por ver el respaldo de Dios en la vida de los apóstoles. Y te voy a contar una historia que obviamente sigue en el capítulo 16, de cuando una familia tenía una persona que tenía un espíritu inmundo, un espíritu malo, pero que ella le profetizaba, ella les adivinaba las cosas, y a través de ello ganaban mucho dinero. Cuando Pablo se enoja, que le está diciendo, escuche, esta mujer endemoniada venía y decía, escuche, les decía a ellos, estos son hijos del Dios viviente. Yo me imagino, ¿no? Pablo y Silas iban caminando, iban por ahí, y de repente les salía al encuentro y le decía, estos hombres, el diablo hablando a través de ella, estos hombres son hijos del Dios viviente. Y dice que en algún momento Pablo se hartó y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, eres libre por la sangre del Cordero. Y dice la Biblia que queda libre. Y obviamente los que eran amos de esa persona, los dueños, digámoslo así, se enojan porque empiezan a ver que la situación económica que hacía que ellos tuvieran dinero se fue al diablo. ¿Quiere leerlo conmigo? Vaya por favor al capítulo número 11, capítulo 16.
No vamos a leer todos los versículos por obvias razones, pero leamos el versículo 15. Y cuando fue bautizada, capítulo 16, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué dice el versículo 16? Ayúdame a leerlo hasta el versículo número 19. 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros y daba voces diciendo: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mira que lo sabía todo el bandido, ¿no? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Sabes por qué? Porque no les gustó, porque no les agradó, porque aquello que era la base de sus ganancias ahora se había extinguido. Y ahora prácticamente, aunque había una mujer libre, habían unas personas que habían perdido el sustento, el negocio que tenían, porque ella era alguien que tenía espíritu de adivinación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la doctrina? Mucho, hermanos. Pablo es encarcelado, Silas es encarcelado, y de ahí conocemos aquella maravillosa historia de que cuando los aprisionan y los encarcelan, el hombre que está haciendo la custodia los mete en la parte de más adentro de la cárcel, en el cepo, ponen su pie con cadenas y grillos, y mientras están amarrados ahí en la noche, escuche, ellos empiezan a cantar y empiezan a adorar al Señor. Y dice la Biblia que como ellos estaban más adentro, los presos los oían. Y llegó un momento que cantaban tan específicamente, tan especialmente, que los cimientos de la cárcel empezaron a moverse y a temblar y a temblar y a temblar y a temblar, y las cadenas fueron rotas y la cárcel prácticamente cayó. Se lo cuento leyendo, mejor dicho, se lo leo para que tome un mayor sentido lo que estamos leyendo y comprenda esto y no me quede viendo con ojos de incredulidad. No diga todo: yo lo creo, pastor, no lo lea. Ya nos vamos, oramos ya para que nos veamos. No, déjeme leerlo, por favor. Así que es importante que leamos lo que la palabra dice. Y presentándolos a los magistrados, estoy leyendo el versículo 20, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Míreme con atención. ¿Sabe qué estaban diciendo? Estos están viniendo a liberar a nuestra gente endemoniada. Yo quiero a mi demonio de vuelta, así que por favor me traen a mi endemoniada porque yo no la quiero así. Es lo que están diciendo. Dicen: no queremos esas enseñanzas. Somos romanos y no queremos las enseñanzas de los judíos. Es lo que prácticamente están diciendo. Versículo número 22: se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Lea conmigo, por favor, el versículo número 25 al versículo número 28. Fuertemente dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué dice? Y los presos, no los oigo, y los presos. Entonces sobrevino de repente, no me deje leer solo, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de las cadenas y todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora quiero que me escuche. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos, dice, aquí, no ha pasado nada. Él entonces, pidiendo luz
Y su teléfono, porque ya se había descargado, se precipitó adentro y temblando se postó a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta es la doctrina de doctrinas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor. Esa es la doctrina básica. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjame decirte esto, mi hermano, mi hermana. Si tú crees en el Señor Jesús, si tú le crees a Jesús, si tú le crees a Dios, tu generación va a pasar de una generación que está pasando momentos difíciles, de problemas serios, a una generación bendita. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor. No, Señor, porque está en la Biblia. Estos hombres dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Él dijo: ¿qué hago? Me tengo que matar, porque si no me mato ahorita me van a matar después. Yo soy el carcelero, soy quien cuida esta cárcel. Me pagan para eso y mi cuello depende de los que hay aquí adentro. Viene el terremoto, esos cimientos se sacuden, empiezan a caer las cárceles o las rejas, se empiezan a reventar las cadenas. Y él, cuando se da cuenta de eso, se iba a matar. Y el apóstol le dice: no te hagas daño, tranquilo, aquí estamos, no nos hemos ido. Entonces él no miraba por el polvo y mientras está sacudiendo pide tal vez una antorcha, porque era más de medianoche. Y cuando está viéndolo le dice: ¿qué puedo hacer? Él se iba a postrar ya, porque todos creían que ellos eran dioses. Por eso dice la Biblia que algunos les traían guirnalda, les traían toros para que fueran sacrificados. Y él dice: no. Lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Esa es la doctrina más importante que el cristiano debe de tener. No hay cosa que puedas hacer aparte de eso para ser salvo. No eres salvo por una manda, no eres salvo por una promesa, no vas a ser salvo por caminar kilómetros a la villa de rodillas. No vas a ser salvo, no vas a recibir bendiciones porque hagas una caminata o salgas a correr para poder hacer. No. Este hombre dijo: cree en el Señor Jesucristo, pero cree. No, creer, hermano, no es simplemente así voy a la iglesia. No. Creer es conoce su doctrina. Cree en Él. ¿Cómo vas a creer en algo que nunca lo has visto? No sabes ni quién es. No saben ni cómo se mueve ni cómo se llama. Es por eso que hay ocasiones que me da un poco de risa que hay gente que: no, yo sigo a fulano. Ni sabes quién es. No sabes quién, lo conoces. No, sí lo conozco. Así tenga sus libros. Cuando tú conoces a alguien es porque has trabajado con él, lo has visto, sabes cómo es. No lo conocemos, a la gente no lo conocemos. Pero el Señor Jesús nos ha dejado un montón de cosas, muchas cosas, pruebas indudables de su poder. ¿Y sabes qué? Una prueba grande de su poder eres tú. Escúcheme, una prueba grande del poder de Dios eres tú y tu familia. Aquí hay gente que conozco, poco, pero la conozco. Pero las vi o los vi en situaciones difíciles, tristes, raras, complicadas, imposibles. Pero hoy los veo como gente de bien. Hasta rico huelen ahora. Antes ni se peinaba. Ahora mire, la raya viene más derechita que la calle que va a San Cristóbal ahora por la autopista. Se ven bien, vienen con su familia. Es cierto, pasan momentos difíciles, hay detallitos, hay situaciones, pero ya no son los mismos que antes. Por una sencilla razón: creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y yo, hermano, soy testimonio de esa bendición. Mis abuelitos, que cuánto he hablado de ellos o cuánto he dicho la bendición que fueron para mí. Ellos nunca, y se los he dicho, jamás ellos me vieron predicar la palabra. Nunca se enteraron que yo iba a ser un pastor o que un día me vieron dirigiendo. Nunca. Pero ellos un día aceptaron a Cristo. Y no sé si ellos conocían ese texto, me imagino que sí.
Pero aunado que conocieron a Cristo y le entregaron su corazón, Dios amarró esa palabra a ellos y dijo: hijos, José, Dimas, Lesbia, ustedes creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora a mí me toca salvar a su familia y salvar a su casa. Y entre ellos, entre yo también. Por eso, Dios lo que quiere hacer no solamente lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tus generaciones. Pastor, pero no veo nada. No te preocupes que no ves nada. Ellos tampoco no vieron nada y Dios cumplió. Ellos no vieron hacer algo especial en mi vida, pero Dios cumplió, porque hay un Señor que dice: cree en Él y serás salvo tú y tu casa. No dice y vas a ser salvo solamente, no dice vas a ser salvo tú y tu casa. Dile a tu vecino: cree en el Señor Jesucristo. Díselo, cree. Pero si tú crees, para que esa creencia, para que esa fe se haga más grande, busca la palabra. Para ir terminando esta enseñanza, te comparto algo que es importante, muy importante. Dice el versículo 32, porque no solamente sí creo, crees, sí que estás creyendo en Jesús. ¿Quién Jesús? No sé quién, pero yo creo. No. Mira lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire, aunque, présteme un minuto de atención, aunque esto sea tan sencillo, no sé si llamarlo tan ignorante de mi parte decirlo, pero no solamente decir a la gente: ¿crees en Jesús? ¿Crees? Dime que crees. Repítelo, porque Romanos dice que con el corazón se cree. Repítelo. No. Creer es enseñarle. Después de que Él les dijo: cree en el Señor Jesucristo, paso número 2, ese es el Señor Jesús. Ellos les enseñaron quién era Jesús. Por eso dice el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cómo fue que él creyó en Dios? Porque le hablaron la palabra, porque le abrieron la Biblia. No solamente es cree en el Señor y yo creo, sí, como por fe. ¿Quién Jesús? No sé quién Jesús, pero yo creo. No. Cuando tus hijos te pregunten algo de la Biblia y empiecen con dudas, no te saques de onda, no te enojes. No le digas: no, chamaco, ahorita vas a ver, te voy a arrancar los pelos porque estás dudando. Sus preguntas son necesarias para afirmar su fe. Eso va a hacer que tú, varón o dama, te tengas que poner en la brecha. Y si no lees, tienes que leer, porque todo es fácil por fe. No, Jesús, aleluya. No leo, pero yo soy de la intercesión y yo, aleluya, yo. No, ponete a leer, mamita, que tienes que explicarle a los demás a quién tú oras, en quién tú crees, a quién tú clamas. Porque si no, va a venir cualquier persona a decirle: mira, vos tenés que ser parte de los 144,000. Y se lo va a explicar. Y mira que dice esto y que dice aquello. Y cuando tú te des cuenta, una enseñanza diferente llegó a su mente y a su corazón. Cuando tú y yo necesitamos decir a los demás: sabes, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Dice que ellos le leyeron, le abrieron las escrituras, le compartieron la palabra. Después empezó a sanar sus heridas, los llevó a su casa, o mejor dicho, se bautizó. No sé cómo lo hicieron, donde había agua, pero dice que se bautizó. Luego fueron a su casa, les sirvió una mesa, les dio de comer. El que antes era el custodio, el que antes estaba: hey, vengan para acá, llévenlo para allá, y llévenlo más adentro y denle su coco, porque yo creo que hasta su cocotazo le dio él a los demás. Ahora les sonaba, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Le sobaba.
el chipote chillón. Ay, pobrecito Pablito, ¿verdad? Antes era el Saulo, el Pablo. Pablito le decía ahora, Pablito. ¿Por qué? Porque ahora ya tenía amor, ¿cómo no? Ya había sido bautizado, ya estaba todo desempolvado, ya había pasado la aflicción y había entendido escrituralmente que solamente Jesús lo podía sanar, lo podía salvar. Es muy importante, hermanos, que nunca nos olvidemos que cuando alguien tiene el conocimiento de Dios, hay veces que no lo va a poder decir como debería decirlo, pero es importante saber que como cristianos no somos o no deberíamos ser unos improvisados. Hace un momento dije, y lo digo con mucho amor, hay congregaciones que distan mucho de nosotros, que son muy diferentes. Aprenda esto, por favor. A pesar de que somos muy diferentes, yo anhelaría que el pentecostalismo tenga una nueva generación de miembros de una iglesia. Repito, no tengo, creo yo, la necesidad de poder decirles, pero hay iglesias de otras denominaciones que leen muchísimo, muchísimo, que eso es lo que los caracteriza, pero no creen en el Espíritu Santo. Hay muchas congregaciones cristianas también que aparte de que leen mucho, tienen institutos y viven, mire, correcto, pero son muy legalistas. No puedes salirte porque ya te vas a ir al infierno. Y el creyente, el pentecostés, escúchame bien, cree en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero no lee nada. Todo el Espíritu, aleluya, el Espíritu y el Espíritu, el Espíritu. Y dancen y aleluya. ¿Cómo estuvo el culto? Buenísimo, pastor. Se quebraron 3 panderos, uno se cayó por allá y la gloria descendió. Pero dile que lee algo. No lee nada. Nada. Porque todo dice el Espíritu, el Espíritu. Eso, el Espíritu. Ese es espiritual. No, papá, ponete a leer. Entonces yo creo en una generación que diga, ¿sabe qué? Yo creo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Dígame amén, por favor. Pero también que saben que la palabra es nuestro alimento. Porque los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, dice la Biblia, el capítulo número 2 de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, míreme, pon atención. Cuando aquí va a hablar de palabra, no habla de palabra, la palabra de Dios. Habla de la palabra que los apóstoles decían. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Obvio que lo que están hablando es metiendo a Dios en las palabras, pero lo que están diciendo acá no es palabra de Dios, no es Biblia, pues. Eran las palabras que los apóstoles hablaban. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios dicha por los discípulos, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer mensaje de Pedro, ¿te acuerdas? ¿Y qué dice el versículo 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina. Pero si no había enseñanza, no había enseñanzas escritas, pero sí había enseñanzas verbales, donde ellos decían, hey, acérquense. Jesús quiere que estemos cerca. Jesús quiere que seamos hermanos. Jesús quiere que nos amemos los unos a los otros. Jesús enseñó esto. Todo se hacía verbalmente, pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pregunta, ¿en qué doctrina estás tú perseverando? ¿Estás perseverando en la doctrina de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Entonces sigue leyendo, sigue buscando y mejora esa calidad de vida que muchas veces hace que la gente dude de que nosotros somos cristianos. Pablo le dijo a Silas, hey, ¿por qué no vamos otra vez a aquellos lugares donde hemos dejado ancianos? No sabemos ni cómo están. Y ahí hace el segundo viaje misionero. Va a algunas aldeas, pregunta cómo están, les empiezan a llevar la palabra,
ahora escrita, diciendo: hey, no permitan que la gente hable de la circuncisión. No, eso no es correcto. Jesús basta y sobra para circuncidar tu alma y tu corazón, para que seas una nueva criatura. Y la gente empezaba a oír, y la gente empezaba a escuchar, y Pablo seguía teniendo autoridad sobre los endemoniados. Tanto es así que esa muchacha es liberada. Aquellos que piensan que toda base de su fundamento económico se ha destruido, lo meten a la cárcel. En la cárcel conocen al famoso carcelero de Filipo, que la Biblia no le da un nombre, el cual es salvo. Y se escucha aquella maravillosa frase que hasta hoy es palabra de Dios, y se lo decimos a cuanta gente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos de la casa del Rey Jesús, creamos. Para creer en Jesús tenemos que conocerlo. Yo no sé si usted solo votó por quien haya votado porque es del partido que es, pero fue un error, hermano, cuando muchas personas votaron solo por el partido y no por la persona que representa el partido. La iglesia debe de estar neutral ante esa situación, pero mucha gente se fue en banda porque es que es del partido fulano de tal. El partido es bueno, pero si la persona que representa ese partido no es bueno, di vicio que el partido donde estaba sea correcto. El Dios el que predico, ¿es bueno, sí o no? El Dios que predico, ¿es misericordioso, sí o no? El Dios que predico, ¿es amor, sí o no? Pero si quien predica la palabra no vive correctamente, en vano es lo que está predicando. Doctrina es enseñanza de vivir lo mejor que se pueda. Es más, en el YouTube escuché hace unos días que no es correcta la doctrina, ya para este tiempo no es correcta, que se vaya 1000 veces al infierno el diablo por todas las enseñanzas malas que quiere dar. Por favor, cuando usted esté viendo algún programa, prenda sus antenitas, mi hermano, y todo lo que no huela a Dios, deséchelo, porque lejos de ayudarla, lejos de ayudarle, lo va a pervertir. Y que el Señor reprenda al diablo. Esta iglesia, esta casa, la casa del Rey Jesús, está cubierta con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No somos improvisados, tenemos doctrina, tenemos base, tenemos un fundamento, y nuestro fundamento es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. ¿Alguien puede dar un aplauso más fuerte a ese Dios que tenemos? Alguien diga gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora, por favor. ¿Y qué les parece si tenemos un tiempo para orar por esta palabra? Yo quiero invitar a este altar a todos aquellos que tengan familia en conversa, hijos, tíos, primos, familiares, amigos, vecinos, y que hoy le quieran decir a Dios: Señor, yo quiero creer, Señor, que tú eres el único que me puedes ayudar. Así que primero quiero que levantes tus manos al cielo. Levanta tu mano al cielo y empieza a decirle a Dios: perdona mis errores. Tal vez tengas que decirle: perdóname, Señor, porque muchas veces yo no he captado la idea, no he tomado en consideración leer tu palabra, no conozco doctrina. Por eso cualquiera viene y me dice y me regaña y me humilla, porque no conozco tu palabra, Señor. Pero hoy yo entendí que tu palabra, tu doctrina es fundamental en mi vida, y yo quiero creer para que mi familia sea salva.